Llorar es sinónimo de debilidad. Bienvenido, aquí hablamos de lo que sientes. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Emociones sin filtro. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, el cual es las emociones en los jóvenes. Y es por eso que en esta ocasión hemos traído dos invitadas que son expertas en el tema. Con ustedes, María Patricia Paredes. Hola, mucho gusto de estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación. Desde mi quehacer como psicóloga en la parte organizacional, pues espero poder aportarles al tema de la emoción, porque nosotras obviamente estudiamos la psicología de las emociones a nivel organizacional, las empresas, la cultura, ¿cierto?, de la organización y todo lo que tiene que ver con el desempeño del ser humano en ese ámbito laboral. Pero no solamente tenemos una invitada, también hemos traído a la psicóloga Giselle Medina. Hola, es un placer para mí estar acá acompañándolos. Espero poder aportar frente al tema de la emocionalidad desde mi experiencia en área clínica, pues trabajándolo con menores de edad, adolescentes, adultos mayores, en las intervenciones pues que ellos necesitan de acuerdo al caso, y también desde la experiencia en área organizacional. ¡Wow! ¡Qué chévere! Ahora, con esta experiencia que ustedes tienen, nos gustaría realizarles unas cuantas preguntas. Primera pregunta: ¿qué son realmente las emociones y por qué son tan importantes en nuestra vida diaria? Bueno, primero ¿qué son las emociones? Es un tema bastante amplio, pero reduciéndolo muy teóricamente, son unas respuestas psicofisiológicas innatas en nosotros. Entonces, ¿por qué son tan importantes en nuestra vida? Porque nosotros somos seres adaptativos y justamente las emociones influyen en casi todo lo que nosotros hacemos. Entonces, si deseas tomar decisiones, van a influir en el cómo te sientes, en las acciones que tú vas a realizar, como el tema de la supervivencia. Si algo no te gusta, pues las emociones van a salir a flote y después vas a tomar acciones. Eso sería el qué son las emociones desde mi perspectiva. O sea, partiendo del hecho de que los seres humanos somos seres relacionales, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo nos estamos relacionando y nuestra naturaleza es ser seres sociables. Uh-huh. Entonces, las emociones son nuestro, no sé si llamarlo así, pero es un paquete muy útil en nuestra vida porque nos enseña a ver como una carta de navegación hacia dónde voy, ¿cierto? Expreso, empiezo a investigar qué es lo que pasa con esa emoción, por qué me pasa esto, por qué estoy sintiendo esto y me relaciono con los demás a partir de allí. Entonces las emociones, como lo decía mi compañera, no son ni buenas ni malas. No las podemos categorizar de que entonces la tristeza es mala y la alegría siempre va a ser buena, porque, por decirlo así, de un aburrimiento pueden hacer un ingenio, una creatividad, de una situación de aburrimiento pueden hacer de pronto una experiencia, una idea, algo que creativamente para el ser humano lo saque de ese estado. Entonces, no podemos categorizarlas en buenas y malas, ¿no? Eso es lo que yo agregaría. Y es algo que viene con nuestra capacidad, ¿cierto?, de relacionarlo, ya lo decía, y tiene muchas respuestas fisiológicas, está unida a nuestro cuerpo y a nuestro ser en toda su esencia, o sea, en todo el conjunto, o sea, neurológicamente, psicológicamente, fisiológicamente. Claro, y sobre todo porque mencionabas algo que a mi parecer es muy importante. Nosotros muchas veces hemos leído en ocasiones temas psicológicos y de hecho está comprobado psicológicamente, científicamente, que incluso en los momentos en los que nosotros nos encontramos más relajados es cuando hay más momentos de creatividad y cuando mejores ideas nosotros tenemos. Entonces siento que va muy ligado con la idea que tú tienes. Bien, y a partir de esta nueva idea le tenemos otra pregunta relacionada a ¿cómo podemos reconocer lo que estamos sintiendo antes de reaccionar impulsivamente? Bien, digamos que acá ya estamos hablando más de una conciencia emocional en el cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos identificar. En muchas ocasiones las emociones vienen así, súper rápido.
Y pues prácticamente para los adolescentes si para un adulto es complejo identificar cómo se siente, no me imagino cómo sería para un adolescente que está atravesando por muchos cambios hormonales y aparte de esos sociales. ¿Cómo lo podríamos identificar? Algo evidente. Todas las emociones tienen un patrón y en algún momento se pueden estar expresando de manera fisiológica. Entonces, qué chévere sería que primero nos permitiéramos sentir e identificar qué está pasando con mi cuerpo. Si mi corazón se está acelerando muy rápido, si estoy sudando en las manos o si tengo las manos frías, si de pronto estoy moviendo el piecito o estoy comiéndome una uña. Entonces digamos que, o que a veces nos coge el dolorcito de acá, porque empezamos a segregar un poquito más de ácido en nuestro estómago. Entonces, cuando tú logras identificar qué sintomatología estás teniendo, ese es el primer paso, identificar qué sintomatología física estás sintiendo. El segundo paso es identificar y ponerle nombre a esa sensación. ¿Por qué? Porque digamos que a veces en consulta, desde mi experiencia, los motivos de consulta son, doctora, hoy tengo un no sé qué. O uno dice, bueno, ven, ¿cómo te sientes? O cuando ustedes los adolescentes llegan a las casas y los padres de familia preguntan, ¿cómo te fue? Y ustedes dicen, y cualquier ser humano puede estar contestando, mira que no sé, o no sé, o la respuesta más fácil, corta y sin incomodidades, estoy bien. Entonces digamos que cuando tú logras colocar nombre a esa sensación, estás gestionando. Sé que de pronto esto no es tan fácil de identificar porque lo primero es ponerle un nombre. Entonces cuando tú logras ahondar un poco a tener, de pronto eso no se consigue, pues por así decirlo, de la noche a la mañana, se requiere de pronto como de unas herramientas como psicoeducación, el tema de talleres emocionales e incluso dentro de la misma actividad o dinámica de una convivencia familiar sana. Entonces ahí es en donde también se empiezan a ir identificando esos patrones. Entonces yo digo, oye, ya me di cuenta que cada vez que muevo el piecito o cuando me están sudando las manos es porque estoy bajo una situación de tensión o porque estoy nerviosa o porque estoy súper emocionada por algo y no aguanto esperar a conseguir eso. Entonces digo, bueno, ya sé que cada vez que tengo esta sensación, mi cuerpo reacciona de esta manera. Entonces cuando tú le colocas nombre a eso, es mucho más fácil para ti empezar a gestionarla y a la hora de comunicarte. No es lo mismo, por lo menos acá el ser humano, y me he dado cuenta que socialmente nosotros estamos muy estigmatizados como en 3 emociones. O sea, si yo te pregunto a ti cuáles son las emociones, la mayoría de las personas las habla la película intensamente. Vienen a recordar la película y ahí me la van nombrando. Y resulta que cuando hablamos ya de ruleta de emociones, nos damos cuenta de, oiga, hay una gama amplísima de emociones y yo ni siquiera sabía que el asco, que la felicidad, que el temor. O sea, empezamos a ahondar y ampliar un poco más esos conocimientos, pero socialmente nosotros basamos nuestra vida como en 3 emociones: feliz, triste y enojado. ¿Te caíste? ¿Cómo te sientes? Triste. ¿Te gritaron? ¿Cómo te sientes? No, enojado. ¿Ganaste algo? Feliz. Y cambiamos las mismas situaciones o otros eventos o experiencias y siempre son esas 3: feliz, triste y enojado. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasaría? ¿Realmente te sentías triste que te gritaran en el colegio, por ejemplo? O el profesor que te haya dicho, oye, mira que es que esta nota, ese trabajo realmente lo hace mejor un chico de preescolar. Y la chica o el estudiante dice, no, es que esto me hace sentir triste. Y yo digo, o cuestiono o reflexionamos, ven, ¿realmente esto me hace sentir triste? Y cuando tú logras ahondar o abarcar un poco más de esas emociones, romper el estigma de que solamente son esas 3, entonces colocamos otra y empezamos a buscar. No que se vuelva una lista de chequeos, sino como a buscar como oye, realmente yo no me sentía triste, yo lo que me sentía era humillada. Y a la hora de tú identificar eso, ya estás gestionando y a la hora de comunicarlo, tiene mucho más peso. Porque no es lo mismo tú decir, ven, profe, es que lo que pasa es que lo que acabaste de hacer hace un momento me hizo sentir muy triste. A que tú digas, ven, profe, lo que acabó de suceder, pues de pronto no era tu intención, pero me hizo sentir humillada.
Fíjate que al tú reconocer esa emoción, al identificarla, al gestionarla, cambia totalmente la direccionalidad de lo que tú deseas comunicar y el impacto que estás viviendo y el impacto que también quieres generar hacia los demás. Entonces, digamos que ese sería como, resumiéndolo, ¿cómo lo podemos identificar? Primero, sintomatologías físicas. Segundo, colocarle un nombre a esa emoción. Y tercero, preguntas que generen un poco más, como yo lo llamaría como pisar, poner los pies sobre la tierra, porque digamos que las emociones tienen mucho poder, muchísimo, y si tú vas a dejar pues que estas, dependiendo de la intensidad con la que se generen, pues te dominen, pues muy probablemente vas a actuar desde un impulso, desde muchas cosas. Entonces, ¿cuáles serían las preguntas? Bueno, probablemente ¿qué pudo haber causado esto? ¿Cuál es el detonante? Y la segunda pregunta, por así decirlo, que recomendaría es ¿qué puedo hacer yo? ¿O qué consecuencias puedo tener? Porque claro, lógicamente uno tiene esa respuesta innata, por así decirlo, primitiva, de que si te sacan el enojo, pues tú quieres, mejor dicho, hacer de todo con esta personita. Pero resulta que cuando tú haces un poco más de conciencia, ¿realmente jalarle el cabello o decirle groserías va a solucionar algo? Sí, no. No, bueno, entonces, ¿para qué me voy a desgastar en eso? Además, pues de que tenemos un código también ético e ilegal. Ese sería como mi punto de vista para el tema de reconocer emociones. Bueno, fortaleciendo un poco la opinión de mi compañera, se me vino a la mente como pensar en El Principito. Bueno, ahí en ese libro se le quedan a uno como frases muy auténticas que dice que lo nombramos y lo domesticamos, ¿cierto? Si somos capaces de nombrar, somos capaces de domesticar eso que está pasando. Es como llegar a un alcance. Y a veces nosotros, los seres humanos, tenemos esa capacidad y no la exploramos. Nosotros podemos nombrar, podemos codificar, podemos clasificar, podemos reorganizar tantas cosas en nuestra vida que nosotros prácticamente no lo utilizamos como tal, sino que actuamos de una manera muy elemental a veces y muy instintiva. Entonces la invitación es a eso, a empezar a categorizar eso que me está pasando. Esa es una habilidad que desarrolla el ser humano, que es la habilidad de interpretar, ¿cierto? De saber, de conocerse a sí mismo. Es que tenemos que aprender a conocernos para poder decir, no voy a hacer esto porque yo ya sé cómo soy y yo ya me identifico porque yo tengo un temperamento fuerte y entonces yo voy a empezar a mirar mis emociones de otra forma. Entonces, lo que a veces en la parte organizacional nosotros los psicólogos vemos como un riesgo, en realidad se convierte en una oportunidad en la manera en que todo el ámbito laboral, por así decirlo, o la cultura general de la organización lo ve como una posibilidad de cambio. Si yo veo las emociones como una oportunidad, más no como un riesgo, si yo veo como la oportunidad de conocerme, de gestionarlo, canalizarlo, como lo decía mi compañera, y de poder domesticarlo, ¿cierto? Como lo estamos tratando en el tema del libro del Principito, pues entonces yo ya empiezo a ser una persona pues equilibrada en el manejo de las emociones. Eso es un trabajo y es una habilidad diaria, permanente, que eso no se construye de la noche a la mañana, eso es un proceso largo que nosotros tenemos que aprender a hacer, ¿cierto? De manera muy auténtica. Digamos, canalizar o aprender a canalizar las emociones, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad juvenil es como más difícil debido a que de pronto existen ciertos estigmas, ¿no? Por ejemplo, de tú no puedes llorar en esta situación, sino que aprendes a reprimir como esas emociones y después puede ser una consecuencia negativa al momento de hablar con respecto a cómo te sientes, ¿no? Entonces yo siento que es muy importante reconocer como ciertos factores que nos pueden estar perjudicando, digamos, no solo como decían ustedes emocional, sino físicamente, porque, digamos, por ejemplo, si yo me empiezo a sentir muy nerviosa o ansiosa, puedo presentar como, no sé, pequeños, a veces a mí, por ejemplo, me pasa como pequeños mareos. Entonces uno dice, uy, pero ¿por qué si yo, no sé, estoy comiendo bien? Entonces de pronto es porque uno incrementa como ciertas cosas, como de pronto el estrés, y entonces eso empieza a afectar diferentes cosas, y pues como que todo tiene relación en sí. Hay algo, qué pena, adicional, y es que cuando uno habla de emociones, lo ideal, o por lo menos el ser humano, cuando hablamos de domesticar,
tiene una línea probablemente hasta un límite, ¿no? Porque digamos que en esta vida nada se puede controlar, nada. Entonces a veces cometemos el error de, ven, psicóloga, ayúdame a cómo controlar las emociones. Y realmente no la vamos a controlar. Las vamos a aprender a regular. Cuando tú hablas de canalizar, sí es importante de pronto mirar qué otro medio hay para uno alivianar esa intensidad que uno está sintiendo en esa emoción. Pero ¿qué sucede a veces? Adolescentes, adultos, nosotros, personas, cometemos sin querer el error de que tú no quieres sentir eso. Entonces, si bien mi colega acaba de decir que no hay emociones ni buenas ni malas, y es totalmente válido, porque de hecho es así, sin querer uno dice, no, pues si no es ni buena ni mala, pero realmente yo la voy a categorizar en que casi no me gusta experimentar que yo llore o sentir la ira. De hecho, a casi nadie le gusta, ¿sí? O experimentar de pronto situaciones que detonan esas emociones, como por ejemplo la soledad. Entonces, bueno, oye, realmente este tema de la soledad no me gusta y detona otro tipo de emociones. ¿Y qué intentamos hacer a veces para aliviar eso? Buscar formas para canalizar eso. Y resulta que sin querer, inconscientemente, a la hora de canalizar, se vuelve un patrón necesario. Entonces como que, no, otra vez siento esa sensación de que me quiere dar seguro un episodio de ansiedad, o no sé por qué estoy llorando, tengo que dejar de llorar, ¿por qué estoy llorando si tengo techo? ¿Por qué estoy llorando si me va bien en el colegio? Si tengo pareja, si tengo amigos, o sea, ¿qué es lo que está mal en mí? ¿Por qué estoy llorando? Siempre tratamos de justificar las emociones y sin querer cometemos ese pequeño error de decir, no la quiero sentir. No es algo que lo pensemos, es un proceso bastante inconsciente. No la quiero sentir, entonces ¿qué voy a hacer? Me voy a ver TikTok, me voy a salir a comer un helado, voy a llamar a mi tía o la prima, porque siempre tratamos como de desviar la atención en eso, ¿sí? Entonces digamos que todo va hasta un límite, porque digamos, claro, tú lo puedes canalizar y hay hábitos muy saludables para canalizar y regular las emociones, pero a veces hay que preguntarse hasta qué punto. Porque no todo el tiempo esa canalización o esa estrategia, la llamaría yo, te va a funcionar. Entonces digamos que hay también que poner ahí un paréntesis para tener en cuenta eso. Igual hay dos cosas que son muy interesantes que mencionó nuestra psicóloga Giselle, y es que al principio mencionabas que hay emociones hay tres principales emociones que todos solemos considerar y que son las que más generalizamos, por decir así. Y siento que eso viene siendo no solamente algo que viene desde las escuelas, sino también desde los padres, pero de los niños chiquitos, porque muchas veces a los pequeños se les enseña que esta emoción es felicidad, esta emoción es tristeza, y casi nunca se toman en cuenta otras emociones como el de la confusión, incluso pues el de la ira y otras muchas emociones que pueden ser, si bien similares, pero no iguales, y es algo que también hay que tratar y hay que considerarlo. Sí, digamos que cuando en la pregunta que ustedes estaban mencionando, que el cómo podemos identificarla, mira que desde niños a veces se nos enseña que si tú estás feliz, tú estás sonriendo, y que si tú estás triste, tú estás llorando. Y te comento algo muy personal, de mi parte, si yo estoy feliz, yo lloro. Si yo estoy enojada, yo lloro. Y si estoy triste, lloro el triple. Entonces yo digo, oye, qué extraño, ¿por qué si se supone que es algo feliz? Porque estoy llorando. O sea, ¿te imaginas uno de adulto tratar de identificar qué siente y todo el enredo ahí que le estamos sin querer queriendo transmitiendo a los niños? Porque no es fácil. O sea, este tema de las emociones, entre comillas, suena bastante cliché y realmente no lo es y no funciona de la misma manera. Entonces digamos que también es importante no solamente en lo fisiológico, sino oye, ¿qué situaciones a mí me hacen feliz y yo cómo he reaccionado? Eso sería, o bueno, de acuerdo a la emoción, de qué manera también te has sentido y cómo te has reaccionado. No, y de hecho, el tema del que estamos hablando es muy interesante porque la siguiente pregunta tiene relación de cómo expresar esas emociones, ¿no? Y es porque a muchas personas les cuesta expresar sus emociones de manera sana. Sí, son aprendizajes previos, o sea, pues
nosotras no somos quien para juzgar las dinámicas, ¿no? Familiares, porque yo por lo menos no soy amiga de decir que una familia sea funcional o disfuncional, eso no me compete a mí. Pero sí puedo decir que en una familia hay ciertas dinámicas internas que obviamente son aprendizajes que uno deja a los hijos por medio de esas dinámicas en las cuales a veces, como decía Brigitte, llorar es sinónimo de debilidad, es sinónimo de que tienes que ser más fuerte, porque lloras por todo, ¿cierto? Entonces hay dinámicas muy personales, muy arraigadas en ciertas familias que hacen parte de sus creencias básicas o de sus experiencias de vida, ¿cierto? En las infancias de esos padres que se transmiten y se repiten y se perpetúan en el tiempo y entonces hacen que nuestros patrones de crianza las sigan ejecutando con nuestras futuras generaciones. Y es así de sencillo que, por ejemplo, a veces nos cuesta expresar un abrazo en la familia. A veces nos cuesta sostener la mirada, algo tan elemental del ser humano que es propio de nuestra cultura y más en los latinoamericanos que tenemos como esa fortaleza de estar hablando y estar mirándonos a los ojos que a veces en otras culturas no se ven. Pero la mirada tiene una comunicación, el lenguaje corporal, los microgestos, todo eso hace que uno viva una experiencia real y auténtica en la familia. Entonces, ¿dónde aprendemos a expresar? Pues en nuestro primer núcleo familiar, que es nuestra familia, con nuestros padres. Por eso es tan importante que nosotros los padres empecemos a reconocer, ¿no? Qué falencias tenemos, qué dificultades, qué me cuesta trabajo de pronto hacer y empezar a trabajar en mí mismo para poder algún día romper ese esquema que a veces he venido trayendo de otras generaciones y que he venido, es cierto, afianzando y reforzando en mis hijos y que no debe ser así. Por ejemplo, el hecho de que yo tome una emoción como una debilidad. ¿Quién dijo? O sea, eso es una respuesta que da el ser humano frente a es más, a veces recordando cosas, uno se puede poner triste. A veces viendo fotos, uno se puede poner triste. Y entonces no somos ningunos débiles, o sea, somos gente que estamos viviendo, sintiendo una realidad cotidiana y eso es lo que tenemos que validar al interior de las familias. Es como el mensaje que yo quiero de pronto transmitirles. Todas las familias tienen sus propios procesos y son respetables, pero entonces aquí lo importante es que la emoción se viva con pleno respeto, ¿cierto? De que el otro es un ser auténtico, diferente a mí, individual en muchas características, a pesar de que tenga mi genética, a pesar de que tenga muchas cosas que yo, ¿cierto?, le he proporcionado en la vida, pero es un ser individual con su propia fisiología, con su propia manera de ver la vida y que como tal él tiene una expresión diferente y yo tengo que respetar lo que esa opinión, ¿cierto?, me quiere transmitir, es válido. Entonces, pienso que a algunas personas les cuesta trabajo expresar porque sencillamente no lo aprendieron en su núcleo vital. Pero como el cerebro es tan mágico y se puede transformar diariamente y está aquí el concepto clínico que es la espasticidad, ¿cierto?, neuroplasticidad, que prácticamente nosotros tenemos la capacidad de empezar a reincorporar y reestructurar, ¿cierto?, nuestras células y todo nuestro ser para nuevas cosas en la vida, o sea, reaprender, soltar y volver a aprender. Entonces el cerebro puede estar en esa tarea diariamente y nunca es tarde para alguien que de pronto en su infancia no tuvo esos procesos, ¿cierto?, de expresión de sentimientos y de emociones. Nunca es tarde para esa persona volver a empezar a sentir y a transmitir su emocionalidad. Entonces, siempre estamos en un continuo caminar de cambio y eso nos hace seres únicos, especiales. Para, digamos, incorporar un poco más de lo que dice la colega, nosotros hay que rescatar algo y es que nosotros somos seres biopsicosociales. Bueno, acá mi colega acaba de hablar como una parte social, ¿sí? Pero también hay que no dejar a un lado atrás el tema biológico. Y es que, porque a veces nos cuesta expresarlas, más que expresarlas, es
¿cómo se empiezan a desarrollar también esas emociones? No se desarrollan de la misma manera ni en hombres ni en mujeres. Y digamos que acá hay que resaltar algo, y bueno, aparte del tema del sexo, si es femenino o masculino, hay que rescatar lo que acaba de decir la psicóloga, y es todo el tema social, ¿sí? Los patrones familiares, los patrones sociales, los patrones, incluso también todo el tema del machismo. Todo eso empieza como a articularse frente a cómo empezamos a expresar eso. E incluso el tema de la edad. O sea, a veces uno de mujer, cuando se vuelve, entre comillas, más señora, es como que, oiga, pero no pele tanto el diente porque es que usted ya es una señora. Entonces uno dice, bueno, ¿y acá qué? ¿Sí? O incluso con ustedes los adolescentes, que ustedes de pronto están como muy callados o de pronto no tienen como la habilidad de expresarse, y llega el adulto, el profe, el papá, bueno, pero es que usted, yo a su edad son niños, están brinque, que salgan. Entonces digamos que también empiezan como a jugar todo ese tema de roles sociales. Si me voy por lo físico, por lo biológico, hay que entender que para el tema de expresarlas es también cómo se empiezan a sentir dentro de nosotros. Yo sé que eso no es algo como que cierro los ojos y miro a ver cómo es que está funcionando mi sistema límbico, mi amígdala. Entonces digamos que son cosas que nosotros no lo vamos a estudiar, eso pues ya le compete a la neurociencia. Pero hay que aclarar que en las mujeres nosotras somos meras hormonas. O sea, nos guste o no nos guste, somos meras hormonas. Y yo acá no soy ni machista, ni feminista, ni nada de eso. Me voy ya como tal por la ciencia. Pero ese dicho o esa clasificación de que, ay, es que ustedes las mujeres son más dramáticas. Sí, se lo sostengo. Científicamente se lo sostengo. ¿Por qué? Porque somos hormonales. Somos seres hormonales. Que incluso también, si me voy por el lado biológico, en el tema del dolor. Ese dicho de que, ay, es que ustedes los hombres son más débiles, no aguantan una gripa. Sí, se lo sostengo, porque lógicamente en nuestro sistema, nuestro umbral del dolor, pues no es el mismo. Entonces nosotras estamos preparadas para traer bebés. O sea, eso es un dolor inmenso. Un hombre realmente con esas contracciones e incluso con los cólicos menstruales, pues lógicamente estaría tirado en cama. Entonces, fíjense en cómo empiezo a comparar dos cosas muy diferentes, pero no muy lejano a todo el tema biológico, a todo el tema hormonal. Entonces, lógicamente, el hombre pues no va a tener tanto desorden hormonal, y por eso nosotras las mujeres pues claramente tenemos un pico, un umbral de emociones bastante amplias, y más que, como lo dice la colega, la neuroplasticidad. Fíjate, uno siendo mujer, ahora imagínate siendo una mujer mamá, ¿sí? O sea, cómo el cerebro se amplía y tiene que abrirle un campo para todo ese tema, no instinto, pero sí ese tema totalmente maternal. Y eso es bastante complejo. Entonces, no es solamente mirándolo como por el lado social, sino también biológico, y que en algunos casos, yo sé que eso es un tema bastante como de tabú, se requiere sí o sí una ayuda farmacológica. No es que, yo no soy, a mí nunca me gusta, digamos, como el tema de que, mira, no puedo dormir, tomes esa pastilla. Nunca he sido como muy favoritaria frente a esos temas, pero se han presentado casos como el tema de una depresión, ¿sí? Que es un tema bastante, que es un boom, o el tema de la ansiedad. Voy a enfocarme más que todo con el tema de la depresión, que por lo general mucha gente dice, tú tienes un trastorno depresivo o una sintomatología depresiva, es que estás triste. No, mira, sal, tómate una agüita, lávate la cara, cómete un helado para que te sientas mucho mejor. Y resulta que van al psicólogo, porque han llegado al psicólogo y comentan, es que mira, yo tengo depresión, y uno empieza a hacer toda la psicoterapia, todo como sus intervenciones, y uno se da cuenta que realmente no es algo psicosocial, no es algo psicológico, perdón. Ya sí o sí era un desorden hormonal, y resulta que era que una de sus hormonas no se estaba segregando adecuadamente. Y eso también tiene que ver con emociones. Recuerden que las emociones son hormonas. Y pues antes de juzgar, antes de criticar, antes de no, es que este muchacho está loco, váyase para el psicólogo, pues a veces qué bueno sería que, de mi caso, por lo general casi siempre manda que se hagan un chequeo médico. Porque nosotros, antes de ser psicosociales, somos biológicos. Y la biología
Yo sé que la mente influye muchísimo, pero el tema biológico tiene bastante peso también. Está claro que los adultos, los papás, no saben qué hacer con sus hijos. Niños, niñas de 10 años con un celular y con Facebook. O sea, no sé si es que los padres de familia no saben leer o no tienen conocimiento